Bueno, primeramente contarles que estamos nuevamente con Nieves, con la profesora Nieves, la señora Xue, pero en esta oportunidad no vamos a estar con el ciclo de gastronomía, sino que en esta oportunidad nos va a contar desde su experiencia, desde lo que ella ha vivido durante toda su vida y por supuesto incluido los 35 años que lleva en nuestro país, que hoy día le permiten poder entregarnos una experiencia tan valiosa como la que vamos a contar, les voy a contar a continuación. ¿Ya? Contarles primeramente que su nombre en chino es Xu Hua Xue, pero para nosotros más conocida como la profesora Nieves, la señora Nieves. Bueno, la señora Nieves es una mujer nacida de una familia china prestigiosa. Ella es hija de un padre funcionario del alto rango dentro del exclusivo sistema de comunicaciones del Partido Comunista de China. Además, su madre fue profesora de la enseñanza básica durante toda su vida, quien además era un genio en las matemáticas. Eso explica los talentos de sus hermanos en la ingeniería de la inteligencia artificial. Gracias a ese talento, al talento de ellos, uno de ellos fue solicitado directamente por el gobierno nuestro, por el gobierno chileno, para venir a participar de un proyecto relacionado con China. Consecuencia de esta invitación, ella, nuestra querida señora Nieves, se vio obligada a cambiar su fecha de regreso para volver a China, ya que se encontraba en ese momento becada por el gobierno chileno en un proyecto de intercambio de profesores. Nieves estaba en nuestro país. Por lo tanto, se vio la necesidad de cambiar la fecha de regreso a China, como les decíamos, y cambió todo, y desde ese momento comienza a cambiar radicalmente su vida. Se encontraba sin pasaporte en su poder, porque se quedó prácticamente varada en Chile. Xue, habiendo trabajado más de una década como periodista, columnista y locutora en idioma castellano, en idioma español, en China, hacia países latinoamericanos, hoy tenía que sobrevivir por su propia cuenta en esta tierra, lejos de su hijo, lejos de su familia, sin tener a nadie y además sin dinero. No era fácil, pero ella sobrevivió. Y pucha que sobrevivió bien, ya que hoy es dueña de un prestigioso restaurante de comida china en el sector oriente de Santiago. ¿Y por qué no decirlo? Violeta de Persia es su nombre. Sigue trabajando en actividades culturales relacionadas a su querida patria. Enseña chino mandarín y trabaja como intérprete chino-español-chino, hablando un chino modulado como si fuera una locutora profesional china. No me cabe ninguna duda, Nieves, porque la verdad que te he visto no solo en Chile, sino que en otros países, lo comentábamos con Carolina hace poco, siendo intérprete, y la verdad que esa forma de modular que tú tienes se nota, realmente es muy profesional. Bueno, su segunda lengua es el español, y lo aprendió en China a los 9 años, o sea, toda la vida ligada a Chile además, en una escuela exclusiva para futuros diplomáticos, empezando, adivinen con qué, con una profesora chilena. Sin embargo, su interés no se limita en el idioma, sino está en que logra comprender perfectamente a los latinos y también a los chinos, cuando ambas culturas se chocan y producen esas chispas que uno no sabe qué está pasando. Graficar estas diferencias y explicar sus orígenes a ambas partes para que puedan comprender y aceptar mejor el uno al otro, esa es su especialidad. Se siente orgullosa de ser capaz de hacerlo, porque para ella allí es el lugar donde donde un comunicador puede manejar ambas culturas, dos culturas. Eso es realmente un comunicador para ella. Pero bueno, en fin, es una mujer atípica, apasionada como una latina, pero trabajadora como una china. Se siente joven de corazón e intenta actualizarse constantemente, excepto sus ropas. Eso es muy de ella. Se autodefine como una mujer como mayor defecto es la verdad sin tener ningún pelo en la lengua. Y su más importante aprendizaje a los 60 y tantos años es controlarse para que no se le escapen todas las verdades, especialmente en el momento y en el lugar equivocado. Y eso la hace recordar, como ella bien nos comentaba, a un sabio que dice, un diplomático no dice lo que sabe, un periodista dice lo que no sabe,
Un político no sabe lo que dice y un profesor dice solamente lo que sabe. Bueno, aquí les presento a nuestra querida amiga, quien se autodomina simplemente como la profesora Nieves. Nieve, muy bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo para que nos hagas tu presentación. Gracias, y gracias por la presentación que me habías hecho. Me encantó, súper lúdica, súper simpática, súper cercana y podemos conocer un poquito más de esta mujer fuerte, llena de energía que uno ve siempre, de esta profesora que se entrega toda por los alumnos y que hoy día nos va a contar qué es lo que ha aprendido durante estos años, su experiencia. Vamos, Nieves. Como lo que dije al final de la presentación, lo único que me gusta, me siento orgullosa es ser profesora. En este sentido, coincido con el Confucio, nuestro gran ícono del instituto, Confucio. A mí me gustaría tener público a la vista, pero hoy día obligada tengo que estar sola. Sí, es como raro, pero aquí estamos todos mirándote y acompañándote, Nieves, deseoso de escucharte y ahora tú vas a convertir la pantalla, ¿no? Somos todos mirándome, pero yo no puedo ver a nadie. Eso no es justo. Bien, bueno, en fin. Antes de empezar, quiero dejar claras ciertas cosas para que los que están escuchando entiendan de que, primero que nada, me metí en un tema, una chaqueta bastante grande. ¿Cómo comprender a un chino? Es una chaqueta demasiado grande. Yo la estaba bromeando delante con la Carol. A uno a veces cuesta hasta comprender a su propia pareja. Uno dice que lo conocí toda la vida, pero de repente en algún momento dice, pucha, viejo, no te conozco esa faceta. Es que conocer a una persona en la vida siempre es algo muy importante para todos nosotros. Pero una persona, si tiene talento de vivir bien en este mundo, este bien no me refiero materialmente, sino vivir bien como persona aceptada, tener aceptaciones por todos lados, conseguir la comprensión. Eso viene de un talento de comprender a otros. Entonces, eso es una tarea de toda la vida. Entonces, ¿cómo me atrevo de meterme a decir cómo comprender a un chino? Nada más porque yo soy china, que yo soy capaz de conocer y comprender a los chinos. No, no es así. No es así. Pero, por otro lado, yo creo que tengo cierta ventaja comparándose con la mayor parte de la gente que me están escuchando, porque yo comprendo su idioma, comprendo su cultura, comprendo. Si me dices dónde naciste, en qué año naciste y dónde te educaste, puedo ubicar más o menos a ti, a la persona que me está conversando, en un ambiente más o menos que uno puede comprender, puede imaginar. Es igual como, pongamos que en cualquier aeropuerto internacional de repente uno escucha un acento chileno del español. ¿Tú eres chileno? Sí. Ya. ¿De dónde eres? Soy de Santiago. Ah, ¿de qué parte de Santiago? De San Bernardo. Bien. Ya uno ya más o menos sabe con quién está ubicándose. ¿Y en qué trabajas? Trabajo de ingeniero, mecánico, qué sé yo. Ahí uno va ubicando a las personas más o menos. Y además de la forma de cómo modular, qué tipo de palabras ocupan, y la forma de cómo expresar, uno va ubicando a la persona. En ese sentido, yo creo que tengo un poco de ventaja que ustedes. ¿Por qué elegí este tema en vez de poner otros temas un poquitito más chico para que más fácil de hablar durante unas horas? Porque yo creo que es una tremenda dilema que todos tenemos, que no puedo comprender a los chinos. O un chino dice, yo no puedo comprender a los chilenos.
Si nosotros tenemos que convivir juntos, lo más importante es comprendernos. Mientras nos comprendemos, podemos aceptar unos al otro, perdonar la diferencia, perdonar las palabras indebidas, perdonar las costumbres incomprensibles, comprenderlo desde su raíz. Entonces, la vida va a ser mucho más fácil, va a ser más agradable. Yo creo que eso es como toda la vida que me preocupa, me interesa de hacer. Por eso yo elegí ese tema. Pero quiero dejarlo claro desde un principio, de que yo no soy especialista ni socióloga, ni religiosa, nada de esto. Yo quiero hacerlo solamente desde el punto de vista de una comunicadora. Ahora pongo el PowerPoint como lo que hay que hacer para que podamos tener un lugar donde anclar las imaginaciones de la cosa que voy hablando a todos ustedes. Y además, antes que empiezo a alargar de exponer mis opiniones, la exposición se va a dividir en 3 secciones con temas diferentes. Primero, voy a hablar un poco sobre la religión de los chinos. ¿Son religiosos? ¿No son religiosos? ¿Cuál es la religión que tienen? ¿Cuál es la religión que tiene mayor influencia entre ellos? ¿Y cuál es la situación actual de los chinos? Esto es como la base, ¿ya? Porque si una persona que llega a Chile sin saber que este país tiene una religión como la religión oficial de este país y tienen también las fiestas religiosas como sus días feriados legales, no va a comprender muchas cosas. Por eso yo quiero que entendamos primero desde esta base y después voy a pasar al segundo tema, que ya más bien desde el punto de vista de una profesora, hablando de las tradiciones que están más fuertes entre los chinos en su vida cotidiana y desde el punto de vista de los alumnos que están estudiando el chino, cómo lo ven, cómo lo encuentran las cosas, como son cosas curiosas, exóticas, que no pueden comprender. Y la última parte, hablaré un poquitito, no quiero desarrollar más, sobre el valor moral que persiguen los chinos hoy día. Los chinos jóvenes, los chinos viejos, los chinos tradicionalmente, ¿qué es lo que persiguen? ¿Ya? Y cada sección, al término de la sección, la Lili, la jefa, la gran jefa, va a manejar ahí para que ustedes puedan hacer la pregunta y aprovechemos a aclarar ciertas cosas inmediatamente. Se lo voy a dejar claro inmediatamente. Hay cosas que están fuera de mi poder, conocimiento, les voy a decir que no lo voy a contestar. Hay cosas que no está conveniente para contestar o conversar aquí. Lo voy a dejar mi correo, mi WhatsApp, para que ustedes pueden, si gustan, pueden conversar conmigo en forma particular. Bien, ya, empecemos. ¿Cómo corre esto? Hacia abajo, así. Bien, entonces vamos a hablar primero cuáles son las religiones que tienen los chinos. Si uno había viajado a China, visitado China, lo que más le impresiona son tantos templos, porque le vas a llevar a visitar casi todos los días algún templo. Y cuando entras a los templos, vas a encontrar figuras muy diferentes. Estos, todo colorido, en general están en la entrada de los templos. Esto, a veces, por ser tan grande, ni siquiera está bajo el techo del templo. Está a la punta del cerro. Y si alguien conoce un poquitito más del tema de las religiones,
va a encontrarse un poco la diferencia entre los templos budistas de China y templos budistas de India, porque sabemos que los chinos tienen mucha influencia del budismo. Si tú empiezas a preguntar a un chino, ¿tú eres religiosa? No, no soy religioso, pero ¿crees en algo, algún dios? Sí, en el Buda, en el Kuan Yin, esos son nombres de los Buda del budismo. Pero ¿eres budismo? No soy budismo. ¿Por qué no eres budismo? Porque yo como carne, yo soy casado, tengo niños, yo no soy un monje del Buda, del budismo. Pero vas a alguna ceremonia del budismo, algunas veces durante el año, cuando hay fiestas importantes, qué sé yo, hay ocasiones importantes de matrimonio, de funeral, invitamos a los monjes para hacer ceremonias del budismo. Entonces, la gente de China, muchas creen que ellos tienen una influencia muy fuerte del budismo. Pero el budismo de China hay una tremenda diferencia que el budismo original de India, porque el budismo nació en India. Más bien es un budismo mezclado con la religión y la filosofía propia de los chinos. ¿En qué sentido podemos ver esa diferencia? Por ejemplo, lo que responde un chino, ¿tú no eres budista? No, porque yo como carne, porque yo soy casado. En India nunca hablaba de que el budismo, los monjes tienen que ser vegetarianos. Ellos cuando salen a pedir la comida, depende de lo que llega, comen de todo. Tampoco hablaba de que todo tiene que ser, dedicarse toda la vida en el templo y tiene que aplicar, ¿cómo dice esa palabra? Que no puede tener pareja. Se me olvidó esa palabra. Como lo que tienen los curas, ¿ya? En Tailandia, por ejemplo, en India, es un periodo como del servicio militar, que todos los jóvenes tienen que pasar por ese periodo, como una forma de ir a educarse, a purificarse, y después vuelven a la vida civil total. Por eso en China el budismo no tiene ninguna comparación con el budismo de sus países originales. Si miramos las figuras, también vas a encontrar estos, por ejemplo, no existen en el budismo original de India. Las estatuas, bueno, yo elegí las figuras sin pensar en la calidad, por eso están por rosa. Pero de la figura del perfil pueden darse cuenta más o menos que es un cuerpo más bien de hombre. Eso si no me equivoco, es de Tailandia. Los guerreros que tienen ellos en la puerta son de esta forma, como sin máscaras, totalmente diferente las figuras de China. ¿Ve? En estas estatuas nos damos mayor cuenta de que el cuerpo más bien es de un hombre, es neutro, más bien es de hombre, es hombro ancho, cintura angosta y el pecho es casi plano. En cambio, en China, el Buda es así. Cualquier lo mira sabe que es una mujer. Se habían cambiado muchísimo. Es el Buda que más le gustan a la gente porque le piden la protección, le piden la bondad, toda esa cosa. Se llama Kuan Shi Yin. Bien, entonces, ¿por qué el budismo en China, aunque todas esas figuras son en todos los templos, podemos encontrar, pero estos son figuras de los 9 hijos del dragón. Y el dragón es la encarnación del dios del cielo, del taoísmo. Vamos a hablar del taoísmo. ¿Y por qué los chinos siempre creen de ser budistas, pero a la vez tienen tanta influencia del taoísmo? Yo digo que tiene tanta influencia. Uno dice, ¿cómo se ve la influencia del taoísmo? Voy a mostrar algunas fotos. Dime ustedes si los habían visto.
Estas figuras es muy común de encontrar, ahora quizá ya no, porque ya son generaciones modernas, ya colocan otra cosa, colocan el gato que está pidiendo la plata, pero las personas que habían ido a restaurantes chinos más antiguos en el año 90, en el año 80, seguramente habían visto estas figuras. Estos son los dioses del taoísmo, que están a cargo de tener buenas notas para ascenderse, lo que dicen, como civilmente, ¿ya? Y esto es para la longevidad, la salud, estás a cargo de salud. Esto está a cargo del poder. Y esto creo que ya la juventud lo conoce mucho más. Yin y Yang. Y esto, los 5 elementos básicos de los chinos que explican la diferencia entre la composición del mundo. ¿Va? ¿Me faltó? Esto. Nosotros cuando vemos un calendario de un chino, encontramos siempre estas cosas, porque tenemos aquí lunes, martes, bueno, Yar, San, Su. Sabemos que si estamos estudiando el chino, se refiere a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que corresponde a los días, y estos, lo que está ahí abajo, se refiere al calendario lunar chino, según el movimiento de la luna. Y muchos ya sabemos que los chinos de tradición no celebran el 1 de enero como el año nuevo, sino celebran en el día en que empieza la primavera en China, que es el año nuevo chino de los chinos. Y abajo de esto, aparte de los números, también salen otras cosas que está en rojo, por ejemplo. ¿Qué son esto? Son las fechas, según el calendario lunar chino agrícola, las actividades que hay que hacer en esa fecha, actividades agrícolas. Y aquí al lado dice, favorable se prohíbe. Favorable de, por ejemplo, aquí dice, confirmar matrimonio, que está un poco borroso el... inaugurarse, recibir la bendición de un religioso para recibir la estatua. Y aquí donde no, dice no se prohíbe o no conveniente viajar lejos, enterrar y vender propiedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es según la ubicación de la luna, de la estrella y todo esto, el yin y yang, según ese análisis, llega a la conclusión de que ese día conviene hacer algo, no conviene hacer otra cosa. Entonces, eso realmente está totalmente influido en cada paso de los chinos. ¿Y tú crees que la gente no lo cree? Muchas veces ellos eligen la fecha asesorando con esos calendarios. No ese tipo de calendario, porque eso ya está como muy resumido. Así. Estos son. Eso se llama Huangli. Son hoja por cada día y tienen todas esas explicaciones muy detalladas. Eso viene del taoísmo. Y el taoísmo también tiene sus ceremonias muy importantes, pero el taoísmo no está totalmente como una religión separado del confucianismo. ¿Qué es el confucianismo? Uno cree que el confucianismo es inventado por Confucio. No. El confucianismo existe antes del Confucio. Es toda una ceremonia, un reglamento complejo para administrar una sociedad.
cómo tienen que llevar las relaciones entre emperadores y su pueblo, entre padre e hijo, entre amigos, entre profesor y alumno, entre el que vende y lo que compra, todo. Hay un reglamento completo, moralmente, cómo tienen que actuar. Y el Confucio es la persona que había estudiado, investigado todo esto y los había recopilado y los había ordenado como Biblias. Podemos decir, en cierto sentido, es como el mismo periodo que está avanzando en el mundo occidental, el catolicismo, otras religiones. En China está avanzando en eso, y el Confucio es la persona que recopiló y los ordenó, lo resumió en Biblias chinas. Son 6, se llama Liu Jing, y sigue viajando, evangelizando, muy parecido, con sus discípulos para divulgar sus conocimientos, sus teorías entre diferentes países feudos. Por eso es un gran santo, un gran expulsor del conocimiento del taoísmo con reglamentos de la dinastía Zhou, porque nació el confucianismo en esa fecha, pero son centenares de años antes del Confucio. Y esto es la base de la filosofía, la religión de los chinos. Es decir, los chinos tienen mucha influencia del budismo que vienen desde India, pero lo mezclaron y de ahí nació su propia religión. Tienen una religión propia que es netamente religión, es el taoísmo. El taoísmo, que es lo que hablamos principalmente del yin y yang, en la vida cotidiana se predomina en las actividades, momentos, también en la medicina, porque si tú preguntas a un chino cómo está de salud, o tengo tal problema y qué podrías hacer, no te vas a decir con tal dolor tiene que tomar tal cosa, te vas a decir que tú tienes demasiado fuerte aquí, demasiado débil allá, obstruido de tal manera, porque ellos ven toda la salud como un universo, hay que encontrar su equilibrio. Bueno, son temas muy complejos, tenemos que hablar un día entero quizá para entender, porque es un concepto totalmente desconocido para nosotros. Esto está explicando por como lo que dije, los 5 elementos básicos, como aquí, el núcleo es el yin y yang, equilibrio del yin y yang. Y el mundo está compuesto por 5 elementos básicos. Ustedes en el horóscopo hablan de 4, nosotros hablamos de 5. Metal, agua, madera, fuego y tierra, porque ustedes tienen un viento, si no me equivoco, pero faltan otras cosas. Y cada uno domina una parte de las funciones del cuerpo. Por ejemplo, el metal corresponde al pulmón, agua al riñón, madera al hígado, fuego al corazón, tierra al páncreas. Y entre ellos, estas líneas, quiere decir el pulmón influye al hígado y el hígado influye a la páncreas. Páncreas influye al riñón, riñón al corazón, corazón al pulmón, es decir, sus relaciones y también sus contradicciones. Los chinos siempre hablan de la salud, de que alguno, por ejemplo, está demasiado fuerte, por ejemplo, el corazón, por las presiones, por las estrés, las preocupaciones, agotamiento,
el corazón estás agotado. Entonces, cuando estás agotado, el fuego está demasiado fuerte. En vez de entender cómo está débil, no, está demasiado fuerte. Pero no es fuerte de verdad, sino como antes de agotarse empieza a trabajar con toda la energía que se queda. Entonces, no es un fuego normal, sino está quemando excesivamente la poca energía que está quedándose. Y esto causa el problema al pulmón, causa el problema a la páncreas, al riñón, eso. Y como tonificamos con el riñón para apagar el fuego, como trabajamos con el pulmón para que tonificas el hígado, así. Bien, eso es el taoísmo que está dejándose mucha su huella en la vida cotidiana de los chinos y también deja su huella en el confucianismo. ¿Quién es el dios del confucianismo? No existe una encarnación en figura, a decir, eso es el dios, la estatua del dios. El dios es el cielo. Yo creo que esa foto conoce muchas personas. Quizá algunos de ustedes habían visitado ese lugar, otros, aunque no habían visitado, conocen esa foto. Es la foto del templo del cielo. ¿Por qué tiene tanta importancia ese lugar? En ninguna parte del mundo hay un templo exclusivamente para el cielo. Y todos los años el emperador tenía que gastar casi una semana de realizar sus ceremonias aquí, porque tiene que empezar a hacer ayuno primero, bañarse, no es porque no se baña en otra fecha, sino que bañarse como nosotros de hacer una confesión de purificar la mente, ellos tenían que bañarse de una ceremonia especial para purificar el cuerpo, para ir ahí a conversar con su Dios. El Dios es el cielo. Informar al Dios del cielo lo que hizo, consultar al Dios del cielo lo que tienen que hacer. Eso es una ceremonia súper importante porque el poder de los emperadores le dan el cielo. Y eso justifican que ellos pueden seguir administrar a su pueblo. Por eso es que la religión del taoísmo tiene una encarnación bastante fuerte en el confucianismo, porque es la religión propia de los chinos. Y el confucianismo, en el fondo, es una filosofía de cómo entender las relaciones del mundo civil con el mundo celestial, con los dioses. Cómo entender quién es la persona que tiene el derecho de hablar por el Dios y cómo puede uno administrar su país, su pueblo, según las órdenes del Dios del cielo. Es un Dios que nosotros no tenemos una figura concreta para decir esto es el Dios. Se conoce bastante con esta figura que emperador de Jade, pero en ciertos lugares también lo atribuye de ser un dios del budismo. Por eso en China todas las religiones y la filosofía están juntas, están influidas uno al otro. Cuando tú entras a un templo, muchas veces vas a encontrar todos los dioses, el Buda, el emperador Jade y el Confucio. El Confucio no es ningún dios, pero está ahí. ¿Ya? Entonces, de esto, ¿a qué quiero llegar? Un chino quizá te vas a decir que no es religioso. Quizá te vas a decir que es religioso porque cree en el budismo, aunque no va a las ceremonias. Pero en el fondo, la religión o la religión que tiene mayor influencia entre los chinos es el confucianismo. Aunque el Confucio no es el fundador como Sakyamuni, el fundador del budismo. No, él no es la persona que
inventó el confucianismo, aunque se traduce con ese nombre en el occidente. Él sí es el gran propulsor, esa es la palabra, si estoy mal, que me corrigen, de esta filosofía, ceremonia, religión, las tres cosas en una, entre los chinos, especialmente entre los emperadores. Por eso los emperadores en China siempre se autodenominan hijos del cielo. Tianzi. Cuando ustedes estudian en chino saben. Tian se escribe con una persona que tiene los dos brazos extendidos. Eso está. Y arriba de esto se pone un tope. Es el Tian. Es decir, una persona gigante, poderoso, pero su tope es el cielo. El emperador es el hijo del cielo. Y cuando los rebeldes, porque en la historia de China hay muchas rebeliones de los campesinos, de otras gentes que derribaron a los emperadores que estaban en el trono. Al final, ellos en general buscan con algo para justificar que ellos están actuando según la voluntad del Dios cielo. Y eso lo legalizan sus acciones. Bien, eso es la religión de los chinos tradicionalmente. ¿Y qué pasa ahora? Sabemos que China hoy día es un país comunista. Y un principio del comunismo es ateo. No cree en ninguna religión. Los chinos no pueden de un día para otro, desde el 1 de octubre de 1941, ¡pum!, pasó a ser ateo. No, imposible. Pero desde ahí para adelante, la enseñanza de la religión, la promulgación de la religión ya no es algo importante en la vida política, social de la sociedad. La gente que nacieron antes de esa fecha o nacieron en la década 50 pueden tener más influencias de todas esas religiones. Por lo menos de boca a boca en la casa, los padres a los niños lo regularizan con enseñanzas del confucianismo. A decir, esto no se hace, esto tiene que hacer así. Por ejemplo, las relaciones entre subordinados con los emperadores, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre parejas, las relaciones entre hermanos. Todos estos tienen como cierto reglamento, son los dichos que la gente desde chica le repetían los padres constantemente, lo repetían en la vida cotidiana otros adultos, por eso se le quedan grabados en la mente. Son los valores morales que lo regularizan sus actuares. Pero después de 49, esto ya no está, de a poquito está saliendo de la vida cotidiana, porque los medios, la enseñanza en el colegio, lo que hablan son de otra cosa. Y el Partido Comunista tampoco necesita justificar su presencia en el poder con algo decir que soy legal porque es la voluntad del Dios cielo. No. Estamos aquí porque representamos al pueblo. Eso es el cambio. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo escuchan? Eso tenemos que verlo. Bien. Eso es la situación hasta que empezó el Partido Comunista desde 1949. De ahí para adelante, la cosa estaba andando en una forma más o menos regular, pero lamentablemente nosotros sufrimos una quiebra muy, muy poderosa en la historia cultural de China
no sé decir gracias o por culpa de la famosa revolución cultural. Se llama revolución cultural, pero uno dice, ¿por qué revolución cultural y una quiebra? Porque es un momento en que se rompió todo lo que existía y podemos decir, yo la verdad me gustaría decir, quedamos con nada. Porque no importamos de la civilización occidental. Pero de lo que tenemos nosotros lo rompimos todo. Quedamos con nada. Un vacío total. Bueno, eso es en cuanto a la religión de los chinos. ¿Por qué es importante este tema? Porque para tú entender a una persona, es importante de saber dónde nació, con qué se educó, en qué ambiente se creció. Y eso es lo que tenemos hoy día. Los que somos de la generación antigua, que estamos vigentes hoy día, nacimos entre la década 50, 60, teníamos bastante influencia del confucianismo, del budismo, taoísmo, algo, no en forma sistemática, pero lo que nacieron después de 60, sobre todo lo que nacieron en 70, 80, ya están en otro mundo. Porque ellos en ese minuto vivían justo en el momento en que China buscaba cómo lograr su desarrollo económico por intermedio de la reforma económica. No sé si ustedes se acuerdan un famoso dicho de Deng Xiaoping. De Deng Xiaoping, el más que se conoce en el mundo, yo creo que es su teoría del gato. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dijo? Sin importar que sea un gato negro, el blanco, el que caza a los ratones es un buen gato. Esta teoría, en el momento en que salió, fue muy aplaudido por todos los chinos. Me incluyo, porque muchas veces a nosotros nos califican de ser buena persona, mala persona, depende si es colaborador con el partido. No, si yo hago bien mi trabajo, cumplo bien mi deber, ¿por qué no pueden considerarme de ser un buen trabajador? Por eso está muy bien aceptado por todo el mundo. Pero hoy día volvemos a ver esto, empezamos a tener preguntas. Es decir, ¿el propósito es más importante que el medio? Para lograr el desarrollo de la economía, no nos importa qué es lo que tenemos que sacrificar. Son temas que nos dejan a reflexionar. Bien, yo creo que con esto voy a terminar la primera parte de mi exposición. No sé si me pasó mucho el tiempo. ¿Sí? Mira, estamos casi a 1 hora. Yo creo que tal vez lo que podríamos hacer, Nieve, es que continuemos con las dos partes y juntemos las preguntas para el final, ¿te parece? Porque si no nos podemos quedar en las preguntas y se nos podría hacer muy largo. Me entusiasmé de hablar esto y... Es que es apasionante porque son cosas muy... que muchas veces hemos escuchado, pero que tú estás profundizando un poquito desde una mirada bien general. Entonces, la verdad que, claro, efectivamente surgen bastantes preguntas y está muy interesante. Pero como te decía, yo seguiría con las dos partes que vienen, las tradiciones, que son las más fuertes de China para priorizar, y el valor moral después y la diferencia de los jóvenes y los adultos. ¿Okay? Bueno, entonces voy a pasar directamente a la tercera parte, porque hablamos de la quiebra debido a la famosa revolución cultural que está relacionada directamente con esto. Yo creo que muchas personas tienen recuerdos muy dulces, muy tiernos sobre ese periodo de la vida. Ya los de Pionero Rojo. Yo había pasado en ese minuto, no alcancé a tener las 3 rayas, era jefa de 2 rayas durante 3 años de mi grupo y somos los mejores. Eso es lo que sentimos orgullosos. Y eso realmente en ese minuto es un buen fomento para los jóvenes, para los niños,
porque esos son para los niños, para portarse bien en todo sentido, porque hablamos de que tiene que ser un buen alumno, no solamente tener mejores notas, mejor comportamiento moral y mejor desarrollo en actividades físicas. Son 3 factores. Yo encuentro eso es bastante como equilibrado y razonable. Pero en 66 la vida cambió. Esto ya es otra imagen. Este recuerdo da mucha pena. Unos de los profesores de nosotros fueron matados. Matado incluso uno por una compañera mujer. Le pegaba con esos cinturones de cuero mojado, porque así se pega más en la piel de la persona hasta que la arranca la piel. Y esta niña lo hizo nada más para demostrar, porque es una niña que nosotros no la conocemos porque nosotros estuvimos en el 5º año del básico y ella pertenecía a la enseñanza media. Pero nada más para demostrar que ella no es una doña nadie, sino puede ser llamativa por ser cruel. Y lamentablemente ninguno de ellos terminaron con buena vida, porque después de 6 meses, los que estaban en el poder se dieron vuelta, son criticados, retados, castigados, y llegan otros que eran castigados a ser como revolucionarios. Es decir, son los primeros 2 años un caos total. Paramos todas las actividades industriales, agrícolas, comerciales, académicos. No teníamos clase. Esa mala experiencia, yo me acuerdo tanto, por eso cuando yo llegué aquí, me tocó estudiar en la pedagógica. La primera vez, cuando llegué a la sala y no tenían clase, no teníamos la clase, tenían los compañeros todas las sillas, mesas amontonadas en el rincón, tocando guitarras, bailando. Yo dije, ¿qué pasa hoy día? No tenemos clase. ¿Pero por qué no tenemos clase? No tenemos clase. ¿Pero de qué estás celebrando? No tenemos clase. ¿Pero cuál es el motivo de la celebración? No tenemos clase. Oye, para mí no tener clase no es ningún motivo de fiesta. Para un joven que se perdió la oportunidad de educarse, es un desastre. Es un desastre personal y un desastre de la sociedad. Por eso yo no podía comprender por qué están celebrando, porque no tenemos clase, pero no tienen clase por algo, no tienen clase, no tenemos clase. Y por no tener la clase, ¿se les van a devolver la matrícula? ¿Le pago mensual? ¿Parcialmente? No. ¿Se lo vas a recuperar la clase en algún momento? No es necesario. ¿Y cuál es el motivo de celebrar? Porque no tenemos que estudiar. Oye, nosotros que pasamos 2 años en momentos en que no tenemos la clase, al principio uno estaba feliz, se alargó las vacaciones, pero después de 2 meses empezamos a llamar unos al otro a decir, tú tienes los apuntes de tal clase, me presta tal libro porque el mío ya está deteriorado, ya no puedo leer. Porque uno se siente, como joven necesitan llenar su cabeza, no puede vivir como un gusano. Pero lamentablemente pasamos los primeros 2 años un caos total. ¿Y qué es lo que hicieron durante la famosa revolución cultural? Como lo que dices aquí, romper el mundo antiguo viejo y construir un mundo nuevo. La primera parte lo hicieron 100%. Rompieron todas las estatuas, monumentos, bibliotecas, quemaron todos los libros que podías encontrar, mataron muchos profesores,
especialistas, a otras autoridades lo sacaron a la calle, lo cortan la mitad del pelo, le humillan así, haciendo, bueno, esto es un ejercicio ahora en yoga, pero en ese minuto a unas personas de 60 años le hacen así, eso lo llaman tomar el avión, y bajo el sol durante horas. Todo esto hicieron, rompieron el respeto a las autoridades, rompieron toda la orden, rompieron todo lo que son del conocimiento tradicional que tenía China, desconocieron todo lo que vinieron desde afuera de la civilización occidental y quedamos con ¿qué? Nada. Durante la Revolución Cultural, 10 años en total que duraron, estábamos cantando unas cuantas canciones. Vimos 3 películas. 10 años, 3 películas. 2 ballet, 3 ballet, pero no es ballet clásico, sino ballet modificado por la señora del presidente Mao, por Jiang Qin. Es decir, quedamos con la cabeza vacía, blanco. Entonces, ¿qué se persigue la gente? Lamentablemente, mira, esas actividades que hacemos todos los días, en la mañana cuando empiezan el trabajo, lo que tienes en la mano es la cita del presidente Mao, lo que se llama el libreto rojo. Frente a la estatua de Mao, gritamos, deseamos la vida eterna al presidente Mao. Wan Sui, Wan Sui, Wan, Wan Sui. Eterna vida, eterna vida, eterna, eterna vida. Tenían en un momento la otra estatua de Lin Piao, el vicepresidente, y desear que esté sano, sano, eternamente sano, hasta que Mao le mandó a escaparse y fue caído su avión en Mongolia. Se mató toda la familia. Es que eso es una religión, es una creencia, es un lavado de cabeza. Eso es lo que bailamos. El baile que tenemos nosotros. De demostrar nuestra fe al presidente Mao. Y después, ¿a dónde fueron todos estos jóvenes que perdieron sus años de educación? Al campo. Mandaron muchos a Mongolia Interior, a las provincias que está colindante con Siberia, a educarse. ¿Pueden imaginar cómo terminaron su vida? Con la maleta precaria, con conocimiento cero de las actividades culturales, sin tener a nadie que les orientan, lo meten en aldeas del campo. La gente del campo obligado tiene que recibirlo y tiene que preocuparse que se alimenta y que aprende a trabajar. Pasaron mucha tragedia. Y los que tienen pituto volvieron cuanto antes a la ciudad. Si no, terminaron muy mal en el campo. No encontré la foto de cuando empezó la universidad. Bien. Bueno, eso es el periodo que vivieron para la gente que nacieron entre 60 y 70, porque la famosa Revolución Cultural terminó en el año 76, oficialmente, con la caída del grupo dirigido por la viuda de Mao. Y en los últimos años de 60 y los primeros años de 70, vivimos mucho lo que se llama la preparación para la guerra, porque la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, estaba tratando de invadir a China y nosotros hacemos túneles,
Si me preguntas a mí, sé hacer, como con el ladrillo, hacer como, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bien, y después de 76, ¿qué es lo que tenemos? Para los jóvenes que nacieron después de 76 hasta 80, la política de planificación familiar. Nacieron muchos hijos únicos. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos únicos? Esta foto, este dibujo está como demostrando. Son pequeños emperadores. Hoy día son ellos los padres de los jóvenes de hoy día. Porque ahora ya permiten el segundo niño. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto estoy tratando de explicar un poco para la juventud de hoy día, de 30, 40 años, que son principalmente funcionarios de cargos importantes, pero todavía no decisivos de las empresas. ¿Cuál es su formación? Su ambiente de la formación. Cada uno tiene su ambiente diferente según donde nace, pero la sociedad, ¿qué te estás ofreciendo? Por eso, para un chino hoy día, si tú le preguntas a un joven de 30 años, lo más que le importa es tener plata a comprar una propiedad. ¿Por qué? Aquí en Chile, una persona de 30 años no tiene su propia casa. Es normal. Eso no le impide de casarse. En China sí. ¿Quiere casarte? Primero te preguntan, ¿tienes tu propia casa? ¿En qué barrio? ¿Cuánto cuesta? Y para los chinos es muy importante de casarse antes de cierta edad para tener la posibilidad de continuar su linaje. Entonces, primero que nada, hay que tener plata para comprar la casa. Y se endeudan para comprar la casa. Se endeudan toda la familia. A veces 3 generaciones. Los padres, los abuelos y uno mismo. Esto es un fenómeno muy especial de los chinos. Entonces, en una palabra, ¿cuál es el propósito, la meta que persigue la juventud hoy día? Una propiedad. Y para eso hay que tener plata. ¿Y cuál es la meta, el propósito que persiguen la generación un poquitito más antigua, más viejo, que los padres de la juventud hoy día? Tener una buena pega para ayudar a la familia, sobre todo ayudar a los hijos, porque tengo que ayudarles a casarse, tengo que ayudarles a tener hijos, tengo que ayudar a mi nieto a entrar a un buen colegio, tengo que ayudar. Es decir, los padres están eternamente comprometidos con la familia. Ellos no tienen su propia vida. Ellos no tienen derecho de pensar en su propia vida. Están pensando constantemente en la familia. Esto viene de las tradiciones de los chinos. Yo no lo reprocho, pero por otro lado dan pena. Porque la vida se convirtió en una eterna carrera de conseguir cosas materiales. Y la generación más antigua, como la edad que tengo yo, que ya están jubilados, ya están fuera de la cancha, buscan la salud. Algunos, gracias a Dios, que tienen a los hijos, los nietos en buena situación, ya no tienen que preocuparse por ellos, se preocupan de cómo tener su propia salud para que por fin puedan lograr a disfrutar un poco de la vida. Otros tienen que seguir aportándose, sacando la última gota de su energía para aportar a la familia. Es decir, en fin, para un chino es muy importante el bien de la familia y lamentablemente hoy el bien se expresa principalmente en cosas materiales. Ya sobrepasé la hora.
La verdad que sí, pero ha estado muy interesante, Nieves. ¿Con esta ya termina o faltan más PPT? Yo creo que termino aquí y si hay preguntas, prefiero conversar un poco con la gente porque no me gusta Perfecto. solamente hablar yo. Bien, bien. Bueno, primero, muchas felicitaciones. La verdad que ha sido una presentación bastante interesante. La gente te agradece esta instancia de poder conversar contigo y saber eh, ambos aspectos, un aspecto bueno y un aspecto malo que muchas veces no se habla. Entonces, esa sinceridad, ese abrir tu corazón es el que hoy día te queremos agradecer. Yo te lo estoy diciendo, pero varias personas nos han transmitido eso. Y bueno, entrando ya en tu exposición, en lo que nos compartiste, me gustaría hacer un par de preguntitas, ¿ya? Por ejemplo, alguien dice que, bueno, que agradece la invitación y que le llama la atención que en la cultura eh, se veneran tanto a los dioses. Entonces la pregunta exacta es que si la manera de venerar a los dioses es por un tema de agradecimiento o es un tema de respeto. Justo ahora estamos en la fecha de ir a rendir el homenaje a la Casa Blanca, al templo del... ¿Cómo se llama ese templo? ¿La iglesia? ¿En Casablanca? En Casablanca, sí. Ah, los Vázquez. Los Vázquez, sí. La gente va para allá principalmente para muchos, para devolver su compromiso, para cumplir su compromiso, porque había solicitado al Dios para solucionarles algún problema que resultó y vas a ir a pagar su manda, lo que se llama. Sí, su manda. Sí. Eso también es una parte muy importante de los chinos. En el fondo, aunque tienen diferentes nombres, vienen de diferentes razas, pero el uso del Dios en diferentes culturas se expresan de la misma manera. Cuando pido algo, le pido. Y si me cumple, yo voy a ir a agradecerte. Y cuando yo escucho que este Dios es poderoso porque siempre cumple, yo consigo algo, un amuleto de este Dios para que me protege en el momento, en cosas chicas, en momentos críticos. Eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso los chinos, aunque tienen que ser ateos, son muy supersticiosos. Son dos contradicciones. Tú puedes ver una persona, si tú le preguntas, e incluso puede ser militante del Partido Comunista, pero es súper prestigioso. ¿Cómo lo supersticioso? Sí, porque sí, creen que me vas a traer buena suerte. Sí, y en su casa hay estatua de Buda, tiene estatua donde está con incienso, todo esto. Pero eres comunista. ¿Crees en el comunismo o no? Exactamente, bueno, y además que el chino, lo que hemos visto harto, y de hecho una de las preguntas que se hacen, que siempre se ven tanto mujeres como hombres llenos de amuletos a los chinos, con estas pulseras que tienen como una especie ¿cómo se dice nosotros la Ave María? Como rosario, y con hartos amuletos. Esos amuletos, ¿por qué los usan tanto los chinos? Porque sabemos que por un lado son súper supersticiosos, que por ejemplo, no... el número 4, no, en los edificios no está el piso número 4, los asesores tampoco. Sabemos también que ahí tal vez nos podrías contar un poquito que hay algunos regalos que están prohibidos, como por ejemplo los relojes, no se regalan en China. Entonces, ¿cómo funciona eso? En mi exposición tenía esto, pero no alcanzamos a tocar porque hay una sección exclusivamente, quería explicar a los oyentes de que como el chino tiene una gran singularidad, de que un sonido coincide con más de 200, casi 300 escrituras diferentes. Y cada escritura
tiene su significado, no uno, sino más de 10, 20. Entonces uno dice, ya, ¿cómo voy a entender? Oye, todo un idioma se puede entender. Es igual como yo siempre me acuerdo que yo bromeaba con los chilenos. Cuando yo llegué aquí recién, andaba en una bicicleta, pero con falda, porque en China lo hacen así, con falda, para ir a la clase. Y pasaba por el lado de una construcción. ¡Chinita rica! Yo dije, no tengo plata. Nieves vuelve. Bueno. No. Pucha, se me está cortando, no te alcanzo a escuchar todo bien. ¿No alcanzaste a escuchar? Ya, no importa, lo dejemos para otra ocasión. Bien, por ejemplo, lo que me está preguntando de a veces hay que tener cuidado que no hagan cosas para un chino que no es bueno, porque la palabra de reloj mural, no reloj de pulsera, de pulsera, dice zhong, igual como zhongguo, zhong, ¿ya? Pero el zhong significa también morir. Cuando termina una película al final donde dice fin, esto en chino escribe zhong. Oh, entonces podría ser que le estamos deseando una muerte. Exacto, tiene exactamente el mismo sonido, mismo tono, porque además el chino tiene tono. Entonces, si tú regala un reloj como así, como lo que se ve en la pantalla, es en cierto sentido como estás haciendo esto, como estás deseando la muerte. ¡Ay! De hecho, nosotros también tenemos esta superstición. Por ejemplo, si yo te regalo una billetera, ¿qué tengo que poner dentro de la billetera? ¿Tú lo sabes? Perdiste la tradición. Tengo que poner un billete, aunque sea una sola billete que no tiene ningún valor, por ejemplo, $1, un billete. Para que siempre es una superstición, una tradición. Uno hay que saber y trata de no pedir, no repetir. Pero ya le dije, ¿eh? Si me quieren regalar un reloj Rolex, no soy china. Regálame nomás. China, tú como has estado 35 años en nuestro país, yo te creo eso que para algunas cosas eres china, para otras eres chilena. Cuando te conviene eres chilena. Depende de la conveniencia. Depende de la conveniencia. Porque como salimos de un país donde hay 26% de la tierra es cultivable y el resto son desiertos, salimos de una jaula que era para 10 pollos, pero donde conviven 40. Entonces, las relaciones interpersonales son muy complicadas. Cada uno para sobrevivir tiene que saber cómo conseguir su espacio y mantenerlo. Por eso los chinos son grandes estrategas de las relaciones interhumanas sociales. Aquí llegamos a Chile, de repente hay chilenos me comentan, ¿no? De chinos, amigos chinos me comentan, oye, los chilenos son huevones. Yo le dije, ¿por qué diga eso? Porque los padres les dejan propiedades, terrenos, entre los hermanos, en vez de apoyarse para seguir avanzando, de conseguir más plata, lo venden, lo separan y cada uno con un pedazo de tierra y listo. Eso es la diferencia del propósito de cada persona. Porque para nosotros, la familia que lleva el linaje, aunque ya son hermanos, todos casados con su propia familia, pero la importancia de esas 4 o 5 familias es cómo llevar el linaje del apellido hacia adelante. Entonces, si mis padres nos habían dejado 1000 hectáreas de tierra
y 100 propiedades. Entre los 4 hermanos tenemos que aumentar, duplicarlo. No es separarlo y cada uno llevar su vida feliz, pero aquí no. Primero es la felicidad de mi familia. La familia mía es yo con mi pareja y con mis hijos. Al diablo el linaje. Por eso esa es la diferencia nomás. ¿Más preguntas, señorita? Mira, tengo varias preguntas y varios comentarios además. Por ejemplo, aquí Aníbal Sandoval me dice que por favor te comparta que gracias por haber abierto de esta forma tu corazón, como lo decíamos en un principio, porque generalmente el chino que uno encuentra en Chile es alguien mucho más hermético. Entonces te quiero agradecer por compartirnos tus historias con tanta emoción, ¿ya? Bueno, aquí preguntan sobre, dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la ley promulgada en la ciudad de Shanghái? Dice que sanciona a los hijos que no cuidan o van a visitar a sus padres. En la actualidad es parte de la vida de los chinos cuidar y respetar la opinión de las personas con más experiencia de vida en la familia. Es decir, como respetar a los... Esto salió en la noticia. ¿Por qué salió en la noticia? Porque ya es un problema y el problema se soluciona con alguna política administrativa o judicial del gobierno, no creo. Por eso, yo la verdad no le puedo decir que esto es una buena solución, pero sí desde un ángulo reflejó de que es un problema social, porque nosotros ya perdemos nuestra tradición. Y por otro lado, es la grave consecuencia de la política de un matrimonio, un solo hijo. Porque el joven que está ahora trabajando está manteniendo a los padres propios míos, a los padres de mi pareja, y ellos a la vez tienen sus padres, que los chinos son longevos en general, tienen 80 y tantos años, los padres tienen 60 y tantos, y yo a los 40 que tengo que pelear por la educación de mi hijo, por la cuota mensual de mi propiedad, tratar de cómo mantener mi pega y además, entonces, una sola política administrativa no va a solucionar este problema. Eso es un error de la política. Y tampoco le pueden sancionar así fácilmente. Imagínate si uno tiene 6, 8 viejos que tiene que visitar. ¿Vas a dar vacaciones con sueldo para ir a acompañarlos? Claro, hay que tener tiempo para visitar. Yo tengo 7/24 nada más, pues. Yo también tengo que educar a mi propio hijo. ¿Algunas otras preguntas? Oye, Bueno, yo lo pero veo. por lo menos iba a fomentar un poquito. Yo creo que 2 preguntas finales y terminamos. Dice, muchas personas podrían pensar que los chinos le tienen enemistad a los estadounidenses. Sin embargo, muchos chinos aún agradecen a Estados Unidos el apoyo cuando Japón los invadió. Dice, ¿cuál crees tú que es la opinión general del pueblo chino en relación a Estados Unidos? Yo había hecho ese tipo de pregunta a una alumna mía que estuvo 8 años en China, trabajando y viviendo, incluso tiene sus hijos nacidos ahí. Yo le pregunté si había presenciado alguna vez alguna protesta, boicot a los japoneses. Me dijo que sí, porque justo vive en un barrio de Shanghái, cerca de la embajada de Japón. En varias ocasiones habían ido a protestar la gente porque alguna marca japonesa de los autos habían tenido problemas, no sé qué. Pero habían salido muchas veces ese tipo de noticias. Por otro lado, había visto alguna protesta, boicot a los estadounidenses. Nunca, nunca. ¿Por qué? Yo les hago otra pregunta. Un funcionario de alto rango, una persona que tiene buen contacto, que tiene mucho pituto, ¿a dónde quiere mandar a su hijo a estudiar? ¿En China? ¿A dónde? Estados Unidos. Claramente, a Estados Unidos. ¿Y dónde quieren
tener su depósito guardado, su propiedad comprada, aparte en China. Manhattan, la mitad de la esquina de Manhattan son propiedades de los chinos, estatales, privados. ¿Sí? Entonces, los chinos odian a los estadounidenses. Se pueden decir que sí, porque nunca llegamos a ser tan poderosos como ellos. Ese tipo de odio. Y a los japoneses sí, es un sí. Ya, Nieves, muy bien, me quedó claro. Oye, hablando de esto de las propiedades y todo, y con dos preguntas más y ahora sí que ya terminamos. Tú nos contabas esto de que nosotros ya varias veces lo hemos escuchado, que la gente, que los jóvenes preguntan si tienes propiedades antes de casarse, qué es lo que tienes, que son bien, eh, no sé, no lo ocultan, digamos, lo preguntan directamente. ¿Hay facilidades para, por ejemplo, que los jóvenes obtengan propiedades, por ejemplo, no sé, como acá, dividendos y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo hacen para poder comprar las propiedades considerando que son tan caras? Son demasiado caros. Cada metro cuadrado vale más de 1.000.000. Sí, es carísimo. Un millón del peso chileno, como aquí. Yo, por ejemplo, trabajo en Vitacura, vivo en Las Condes. Aquí el terreno no llega a ser ese precio. Y tú compras con ese precio casas, terrenos amplios, pero en China se compran una cosita así de chiquitita, una caja de fósforo. No hay facilidades. No hay facilidades, no hay crédito hipotecario. No hay sistema hipotecario. No hay como lo que está promulgando ahora el gobierno, que el Estado le va a apoyar, a financiar el 20% del PIB, le va a dar 50% y bajamos el interés. No. En China, incluso después de la pandemia, está más caro todavía. Y sistema de hipoteca hay muchísimo. De conseguir crédito hay muchos trucos. Y lo otro, no sé cómo funciona exactamente, como yo no, en ese sentido, no soy china, no tengo que comprar propiedad en China, menos de casar a mis hijos con propiedad. Gracias a Dios. No, gracias a Dios, me llama la atención ese gracias a Dios también tuyo, eso es muy chileno. Esas palabras, uno tiene que agradecer. Y en China hay, si no me equivoco, se puede conseguir una propiedad pagando la cuota y después hipotecar de nuevo la propiedad que está pagando con otro crédito y con el nuevo crédito paga el crédito anterior y el saldo se queda como plata en el bolsillo de uno y comprar otra propiedad. Es decir, hay mucho vacío y deficiencia en sistema financiero. No es un sistema muy perfecto, o por el sistema político que tenemos nosotros, se puede jugar con muchas cosas, ¿ya? Y efectivamente hay muchísima gente, la gran porcentaje de la gente se dedican en eso, de cómo ganar, pero de hecho no ganan, de hecho en la mano el valor, la plata, sino que en mi cuenta tengo 3 propiedades en tal lugar que cada uno vale tanto. Oye, yo le dije, sí, en el papel vale tanto. Hasta que tú lo vendes, recién puedes gozar de ese valor. ¿Lo tienes arrendado? Porque en China todo el mundo trata de tener su propia casa y no arriendan. ¿Lo tienes arrendado? No. Y los arrienda a un valor que no se justifica por el valor de compra. Entonces, ¿para qué? No es una inversión. En el día en que necesita la plata, lo puedes vender ahí, recién se concreta tu valor. Si no, no. Y tú tienes que seguir raspando el piso para pagar la cuota. Bueno, cada uno elige su forma de vivir. Pero fácil no es, ¿eh? Fácil no es para ellos. No, es decir, por otro lado, si no tienes tantas ambiciones, hoy día en la mañana yo te dije y estuve conversando con mi hijo,
me está preguntando mucho sobre Chile porque él estudió aquí, vivió un tiempo aquí. Me dijo, ¿a qué precio está la micro? Tanto. ¿Y a qué precio está la luz, el agua, el gas? Tanto. Me dijo, oh, me está casi pagando 1,000 pesos cada viaje. ¿Y cuánto está ganando un chileno? Yo dije, mira, el sueldo mínimo son tanto, pero menos de 500,000 pesos tú no vas a encontrar a alguien que pueda aceptar el trabajo, porque de hecho no se puede sobrevivir. Y efectivamente el viaje cuesta casi 1,000 pesos y justamente por eso el año pasado, como es la detonación por el estallido social. Y también por lo mismo no se puede controlar la, ¿cómo se llama? Que viajar sin pagar el pasaje. Evacuación. Evadir. Evadir el pagar el pasaje, claro, sube. No, son un círculo vicioso, porque si yo pago todos los días honradamente el pasaje, me quedo sin plata para el pan. Uy, que real, sí, pues es así. Sí, y si no pago, yo lo veo, la gente jóvenes no pagan y suben. ¿Por qué yo tengo que pagar? Entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué no toma otras medidas? Porque en todo el mundo hay diferentes formas de cómo financiar el Estado, el pasaje. Tiene sus razones profundas. No, es carísimo, es caro, es muy caro. Es superficial. Esos ya son temas que no para conversar aquí. Por eso, es decir, es carísima. Eso, el problema social aquí en Chile es otro. No podemos decir simplemente aquí vivimos bien porque somos de países democráticos. En China, la gente para la cosa básica, por ejemplo, la locomoción, una comida sencilla diaria, es baratísimo. Es muy barato. La gente está muy conforme de vivir en ese país, bajo ese sistema. No se quejan. Por eso, si tú dices, oye, que Estados Unidos, qué sé yo, que le vamos a cambiar el sistema, lo vamos a regalar la democracia, los chinos van a decir, ¿para qué? Ustedes no están viviendo mejor que yo. ¿Para qué lo necesito? Eso hay que comprender y encontrar dónde estamos fallando, dónde ellos están faltando sin darse cuenta. Porque las cosas que nunca tienen, no va a echar de menos. Como alguien no va a quejarse de que, ¿por qué no tengo un helicóptero para ir al trabajo? Pero sí vas a quejarse, ¿por qué no puedo comprar un televisor en color? Sí. Eso. Tal cual. Que es cierto y que es real lo que estaba hablando Nieves, de todas maneras. Toda la razón. Aquí vivir en Chile es carísimo, demasiado, demasiado caro, y una de las cosas agradables de China es que tú, si tienes dinero, vas a los lugares donde es más caro. Pero si no, te puedes movilizar y puedes vivir absolutamente bien con los valores que maneja China. Bueno, hartos comentarios Facebook, hartos comentarios acá, se la podría escuchar eternamente. Porque me encanta la vieja siempre tira muchas piedras y esas piedras causan repercusiones. A la gente le gusta y gusta, porque dice, estaría toda la tarde escuchándola, le ruego que la dejen toda la tarde con nosotros, la persona Nieves se muere Nieves porque tiene que después ir a atender su restaurante Violeta de Persia que queda en Vitacura, en Santiago, nuestra capital. Y para cerrar, Nieves, ¿cuáles son los beneficios para nuestros alumnos del liceo que están aprendiendo tanto el idioma como la cultura? ¿Cuáles crees tú que son los beneficios de nuestros más de 700 alumnos que tenemos ahora para que comiencen el próximo 17 de octubre sus clases? ¿Cuál sería lo que les... No lo entendí muy bien ese beneficio que me está preguntando. ¿Te refieres a la importancia de aprender el chino? Exacto, un mensaje para nuestros alumnos del liceo que hoy día están aprendiéndolo, entonces contarles qué beneficios tú ves para que ellos puedan motivarse a aprender más chino y más sobre la cultura. Yo creo que yo doy la opinión personal mía. Depende, está buscando un beneficio directo, concreto, comercial, o un beneficio más cultural, porque depende cada persona. Hay personas que se dedican a estudiar el chino porque necesito tener como un idioma extranjero más
porque ya cada vez hay más gente que manejan ya el inglés, pero son pocos que manejan chino. Entonces yo teniendo el chino grado 1, 2, 3 HSK, puedo conseguir más fácilmente el trabajo dependiendo cómo avanza el comercio, las relaciones comerciales con China, porque es necesario tener a alguien que maneja el idioma. Bien, eso es uno, porque Chile está muy estrechamente amarrado en el comercio. No podemos decir que nosotros podemos desarrollar nuestra economía sin considerar el mercado de China. Lo otro, que buscan, que estudian el chino porque les interesa conocer otra cultura. Les felicito. Y a los primeros que quieren tener una oportunidad laboral para mejorar su calidad de vida, también los quiero desear una cosa más. El idioma es una herramienta, no es un propósito. Yo siempre digo eso. Es una herramienta. Tú puedes tener grado 4 o 5 de HSK, pero si tú los ocupas solamente para traducir, saludar, cifras, firmo o no firmo el contrato, qué fecha despacho, no le va a servir mucho porque eso se puede solucionar con inglés o con traductor. No necesita una persona. Cuando es una persona que maneja el idioma, tienen que tener en la mente de que mi propósito es hacer a otras personas de dos culturas diferentes se comprenden, se comunican y llegan al acuerdo, sea acuerdo comercial, sea acuerdo cultural. No contradecir uno con el otro por el malentendido. Eso es lo más importante. Y para lograr esto, no se trata solamente de hablar el idioma, sino comprender su cultura. El idioma chino es una herramienta que nos abre la ventana, la puerta para conocer otro mundo. Por eso yo sinceramente pido a todos los que están estudiando el chino, no se limite su esfuerzo en memorizar vocabularios, saber la gramática, sino que tratan de estudiar, leer y conversar más sobre China. Eso. Excelente, súper buen mensaje, Nieve, y qué bueno que hiciste la distinción, porque generalmente uno a nuestros alumnos le transmite la cantidad de chinos que están llegando a Chile, la cantidad de chinos que están comprando empresas chilenas, lo necesario de poder entenderse, porque claramente en algún minuto muy cercano, más que lejano, vamos a tener todos, la mayoría de los chilenos, que compartir con los chinos, compartir tanto en estudio, compartir tanto en un ambiente laboral, y necesitamos conocernos un poco para poder comprendernos y no tergiversar o tener una mala comunicación. Nieves, te agradezco muchísimo la presentación, ha sido un agrado conversar contigo, ha sido un agrado tenerte, escucharte, siempre súper agradecida y con la esperanza de que luego vuelva a poder hacer clases con nosotros también del idioma, porque la verdad que imagínense si Nieve entretenida en este webinar, imagínense cómo son sus clases, son súper entretenidas, los ejemplos que da para que los aprendamos, esos ejemplos que no se olvidan nunca más en la vida. Yo si de alguien aprendí cuando yo de ella fue que escuché eso de Ciesie, que es gracias, y ella dijo, es como de número 7. Y fue como, claro que sí, hay que asociar. Y fue contigo, Nieve, una vez que estábamos haciendo clases estabas en la Universidad de Santo Tomás. Bueno, eso, dejar a todos invitados para el próximo 15 de octubre, porque se van a exhibir con el profesor, el chifu Héctor Toledo, va a exhibir las culturas básicas en torno al Lushu moderno, y después el 23 de octubre también continuamos con los ICLUB, como lo tuvimos hoy día con la señora Nieves, con música china, historia y sonidos de un arte milenario, que esto ustedes mismos lo solicitaron. Vimos las encuestas y pedían harto música china. Nieves, que te vaya muy bien, esperamos que pase luego esta pandemia para que podamos ir a visitarte a tu restaurante y comer esa maravillosa comida que la veo siempre en las redes sociales y que va así como, ¡ay, quiero eso, me encanta! Eso es para provocar su apetito. Sí, esto era más cerca de, uy,
quedaría en bancarrota con los delivery. Bueno, eso, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, un saludo a todos quienes nos están escuchando, y bueno, aquí seguimos haciendo difusión del idioma y de la cultura china. Nieves Bien. 老师，谢谢，非常感谢。 Terminó aquí el mentolato. 再见。